Niña de 4 años, asintomática con antecedentes de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Presenta buen estado general y desarrollo pondesatural. Tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en región subclavicular izquierda. ¿Cuál de los siguientes el diagnóstico, cuál es el diagnóstico más probable? Comunicación interventricular, tetralogía de Fallot, conducto arterioso persistente, comunicación interauricular, coartación de aorta. Es una niña de 4 años, asintomática con antecedentes de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Si tienen ustedes una niña con antecedentes de prematuridad y si hablamos de cardiopatía, la más frecuente será ductus arterioso, ¿sí? Entonces, ya hemos mencionado, el ductus arterioso está relacionado obviamente a la prematurez. Menor edad gestacional, menor peso, mayor riesgo de ductus arterioso. Y esto obviamente se da por lo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, el ductus, ¿por qué se cierra? Inmediatamente nace el niño. ¿Por qué se cierra el ductus? Por la presión, por el oxígeno, por la presión parcial de oxígeno o por el oxígeno. Y obviamente por disminución de ¿qué? De la síntesis de ¿qué? De prostaglandinas. Entonces la prostaglandina es responsable de mantener el ductus abierto y la disminución de la presión parcial de oxígeno. Entonces cuanto más prematuro, obviamente van a tener más riesgo de tener eventos hipóxicos, disminución de flujo y permanecer o mantener el ductus abierto. Entonces, si tienen ustedes un niño con antecedentes de prematurez y que además tiene un desarrollo pondesatural adecuado y tiene pulsos saltones o incrementados y un soplo a nivel subclavicular, deben sospechar en ductus arterioso. ¿Será comunicación interventricular? La comunicación interventricular da un soplo continuo. ¿Cómo es el tipo de soplo en la comunicación interventricular? Tipo perimembranoso. Porque tipo muscular, ¿no es así? El tipo muscular tiene una manifestación característica del soplo, y el perimembranoso, que no es restrictivo, será un soplo holosistólico. El muscular es protosistólico, es restrictivo, es pequeñito, solo al inicio de la sístole desde el soplo, ¿no? Y la tetralogía de Fallot será, si es que hay comunicación interventricular, la manifestación, pero más que eso les va a dar el flujo por la hipertensión pulmonar. La comunicación interauricular, más que un soplo, lo que ustedes van a escuchar es un segundo ruido reforzado permanente en la comunicación interauricular. Y la coartación de aorta será un soplo continuo, también es al inicio de la sístole. Entonces, por el antecedente de prematurez, el desarrollo pondesatural normal y pulsos arteriales aumentados o saltones y un soplo continuo en la región subclavicular, será un conducto arterioso persistente. Entonces, solo para recordar, la principal cardiopatía en el niño es la comunicación interventricular. La que le sigue en frecuencia será el ductus arterioso, y la tercera cardiopatía frecuente es el CIA. La principal cardiopatía cianótica que se manifiesta en los niños grandes será la tetralogía de Fallot, ¿sí? Para recordar, la coartación de aorta está asociado a síndrome de Turner, ¿no? Y obviamente se da, muchas veces su manifestación clínica puede darse en etapas más tardías, después de la primera década, y como hallazgo importante es la hipertensión arterial en paciente con coartación de aorta. Niño que no tiene patología renal asociada, que tiene hipertensión arterial, deben sospechar ustedes en coartación de aorta. La respuesta es la C. En la enfermedad de Kawasaki, todas las afirmaciones son correctas menos una. Señálela. El diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia ganglionar.
Se acompaña de picos febriles elevados de al menos 5 días de evolución. La base patogénica de la enfermedad es una vasculitis. Las complicaciones más graves se relacionan con la afectación coronaria. El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa y dosis elevadas de aspirina. Respuesta. ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? Ustedes ya vieron en la parte de enfermedades exantemáticas, ¿no? Es la séptima enfermedad exantemática, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces una enfermedad exantemática y cuya base patogénica es una vasculitis. Entonces la manifestación clínica se da desde el inicio de la fiebre. Niño que inicia con fiebre y que asociado a la fiebre empieza a tener lesiones a nivel de la boca, a nivel con inyección conjuntival, con boca hiperémica, lengua frambuesada y un exantema difuso a nivel del tórax y además una adenopatía a nivel cervical, les debe sospechar en Kawasaki. El diagnóstico de Kawasaki es clínico, no es laboratorial y tampoco se debe hacer una biopsia para hacer diagnóstico de Kawasaki, ¿no? Entonces Kawasaki clásico o Kawasaki atípico. Kawasaki clásico, cuando ustedes encuentran esas características como la fiebre, van a tener ustedes el exantema, van a tener la inyección conjuntival, además de eso la lengua frambuesada o la mucosa eritematosa, ¿no? Y obviamente con un ganglio a nivel cervical. Si encuentran de esos 3 o 4 signos clínicos, ustedes deben sospechar en enfermedad de Kawasaki. El tratamiento debe ser rápido. Cuanto más tiempo pase o cuanto más días tenga después de haber iniciado la fiebre, el pronóstico es peor. Y la complicación más frecuente es el aneurisma de las arterias coronarias. El tratamiento, como ustedes ya ven, es inmunoglobulina que iniciarse antes de los 5 días. Y si no tienen inmunoglobulina, antes de iniciar inmunoglobulina, pues ustedes pueden iniciar tratamiento con aspirina. La respuesta es la A. ¿El diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia? No. Es clínico. El diagnóstico es clínico en la enfermedad de Kawasaki. De las coronarias, de las arterias coronarias. Ustedes hacen una ecografía a los 10 días y se encuentran con aneurisma de las coronarias. Entonces, el tratamiento debe ser rápido. Ven a un niño con lengua roja, lengua frambuesada, mucosas orales hiperémicas, inyección conjuntival, que la conjuntiva está bastante roja, y fiebre alta, deben ustedes pensar en Kawasaki. Bien, niño de 4 años de edad que muestra un importante retraso de crecimiento, lesiones de raquitismo resistentes al tratamiento con dosis habituales de vitamina D y además de poliuria. ¿Cuál de las siguientes asociaciones considera que permite el diagnóstico del síndrome de Fanconi? Glucosuria, hiperaminosiduria, alcalosis e hiperfosfatemia. Glucosuria, hipoglicemia, acidosis metabólica e hipofosfemia. Glucosuria, aminosiduria, acidosis metabólica, hipofosfemia. Glucosuria, hiperaminosiduria, alcalosis metabólica más hipofosforemia. Hipoglicemia, hiperaminosiduria, alcalosis metabólica más hipofosforemia. Entonces, para recordar, Fanconi es dentro de las ATR proximal completo o el tipo, ¿sí? 2, ¿no? El tipo 2 es el proximal y si dentro del proximal es completo, hablamos de Fanconi y Fanconi está asociado a glucosuria, aminosiduria y la disminución de fósforo en la sangre, ¿sí? El tipo 1 que es distal no presenta ninguna de esas, pero está asociado a nefrocarcinosis, ¿sí? Que es la alteración de la absorción de hidrogeniones. La respuesta es la glucosuria, hiperaminosiduria, acidosis metabólica e hipofosforemia, ¿sí? ¿Todos?
Lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos postprandiales que cada vez son más intensos y frecuentes. Señale, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño? Esta enfermedad es más frecuente en los niños, suele cursar con acidosis metabólica, el tratamiento es médico y la recidiva es frecuente, la enfermedad está producida por una bacteria, es frecuente en el antecedente de polidranios. ¿Frente a qué estamos? Lactante de 21 días de vida que desde hace 4 días presenta vómitos postprandiales y cada vez son más intensos y frecuentes. Señale, ¿cuál de las afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad? ¿Cuál es el diagnóstico? Lactante de 21 días, 3 semanas, que empieza con vómitos. ¿Qué patología que inicia la tercera semana empieza con vómitos? Vómitos. Estenosis. Y cada vez son más intensos y frecuentes. Señale cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la enfermedad del niño. Entonces, estamos frente a una estenosis hipertrófica de píloro. ¿Esta enfermedad es más frecuente en los niños? Suele cursar con acidosis metabólica. La estenosis hipertrófica de píloro cursa con acidosis metabólica, alcalosis metabólica, pierde hidrogenión y cloro. Si pierde hidrogenión, el niño termina con alcalosis. Los hidrogeniones determinan la acidosis. ¿Sí? Entonces pierde hidrogenión y cloro. Van a tener alcalosis más hipocloremia. El tratamiento es médico, la recidiva es frecuente. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico, ¿no? Es la piloroplastia. ¿La enfermedad está producida por una bacteria? No. ¿Es frecuente el antecedente de polidranios? ¿Hay polidranios? ¿En quiénes vamos a tener polidranios? En toda patología de obstrucción intestinal alta. Entonces la obstrucción intestinal alta puede ser a nivel de esófago, ¿no? Entonces la atresia esófago se va a manifestar con polidranios. El líquido amniótico obviamente lo produce el niño, elimina por orina y obviamente para que se mantenga la homeostasis del líquido el niño tiene que deglutir el líquido amniótico. Si no deglute, el líquido se incrementa, ¿sí? Entonces tienen que buscar todas las posibles causas de disminución de deglución de pasaje del líquido por el tracto gastrointestinal. Entonces si tienen ustedes estenosis del esófago, se incrementa el líquido. Si ustedes tienen a nivel del estómago una estrechez, una estenosis, se incrementa el líquido. A nivel del duodeno también se incrementa hasta el nivel de la parte proximal del yeyuno, ¿sí? Bien, no solo las estenosis o los problemas gastrointestinales producen polidranios, también los problemas pulmonares, la compresión, la presencia de quistes, malformaciones a nivel pulmonar también comprimen y producen polidranios. Los problemas neurológicos también producen polidranios. Niño que no deglute va a tener polidranios. ¿Qué significa? Que va a tener un problema a nivel del sistema nervioso central. Entonces, todo eso, cuando ustedes vean polidranios, deben sospechar no solo un problema digestivo, van a pensar problema pulmonar y también del sistema nervioso central. Pero el niño con estenosis hipertrófica de píloro, ¿nace con estenosis hipertrófica de píloro? No. La estenosis hipertrófica de píloro se da en la tercera, cuarta semana. Entonces, ¿qué significa? Durante las primeras semanas, durante los primeros días, el niño no tenía ningún problema. Entonces, no tiene por qué nacer con polidranios. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Cuando el problema es congénito, cuando nace con obstrucción, se va a manifestar como antecedentes con polidranios. Entonces, hemos dicho, y para recordar, la estenosis hipertrófica de píloro se da en los primogénitos y varones con más frecuencia. No significa que las mujeres no tengan, pero es más frecuente en los varones que en mujeres, en los primogénitos. Manifestación clínica se inicia entre la tercera y cuarta semana y es vómitos. Son niños que vomitan y después de vomitar están succionando nuevamente con bastante avidez. Entonces en ellos deben sospechar en estenosis hipertrófica de píloro. Entonces lactante de 21 días que vomita y que presenta vómitos y que es más frecuente estenosis hipertrófica de píloro. La respuesta es ¿sí? ¿Todos? Bien. En la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino, se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Es típica la dilatación de una zona del colon.
Entonces, ¿qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es la aganglionosis, ¿no? La falta de inervación en la zona distal del intestino. Y eso obviamente se da por la falta de migración de la cresta neural. Entonces, no hay migración neuronal hacia la parte distal, entonces la manifestación va a ser la falta de movimiento del intestino. ¿Y cómo se manifiesta en la etapa neonatal? Con ausencia de meconio. Entonces, sospechar en todo niño que no tiene meconio o que se retrase el meconio y que tiene luego distensión abdominal, intolerancia, sospechan ustedes en enfermedad de Hirschsprung. Obviamente es más frecuente o ustedes van a sospechar más cuanto más prematuro es, pero se puede dar igual en niño a término. Y también es causa de estreñimiento orgánico. Entonces, cuando hemos hablado sobre estreñimiento, hemos hablado de estreñimiento funcional y estreñimiento orgánico. El estreñimiento funcional es lo que ustedes conocen y lo que ustedes han visto con mucha frecuencia en los niños y también en los adultos. Pero el estreñimiento orgánico es, ¿no? Son patologías que obviamente disminuyen el movimiento intestinal, que pueden ser neurológicos, que pueden ser metabólicos, que pueden ser musculares, que pueden ser mecánicos. Entonces, dentro de ellas está la enfermedad de Hirschsprung. Entonces hay una ganglionosis, hay una disminución o una falta de la inervación, ¿no? Del plexo de Meissner y Auerbach, ¿no? Obviamente con disminución de las fibras simpáticas e hiperplasia de las fibras parasimpáticas, incremento de la colinesterasa. Entonces, si tenemos un esfínter anal interno y el esfínter anal externo, ¿qué se va a ver afectado? ¿El anal interno o el externo? El interno, que tiene inervación. El externo es de acuerdo a como nosotros queremos. Nosotros manejamos el esfínter anal externo, pero el interno no, es autonómico, ¿sí? Entonces, si no hay inervación, lo que se va a ver alterado es el esfínter anal interno. Y obviamente, para que la deposición o la masa fecal avance y se pueda eliminar, tiene que relajarse el esfínter anal interno, ¿sí? Entonces, si no hay inervación, no se relaja el esfínter anal interno. Entonces, con eso, en la enfermedad de Hirschsprung, es una de las siguientes afirmaciones, es falsa. ¿Es una anomalía congénita? Sí. ¿Tiene predominancia en el sexo masculino? Sí. Predomina más en el sexo masculino que en el femenino. ¿Se caracteriza por alteraciones de las células ganglionares del plexo intramural de Auerbach y Meissner? Sí. La distensión de la ampolla rectal, o sea, la presencia del bolo fecal, ocasiona relajación del esfínter anal interno. No, hemos mencionado que no hay relajación del esfínter anal interno, ¿no? ¿Es típica la dilatación de la zona del colon? Sí, se dilata la zona proximal a la zona agangliónica. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? La anemia ferropénica del niño se caracteriza por los siguientes hechos, excepto uno. Es la causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia. La lactancia materna prolongada evita su aparición. Su desarrollo está favorecido por las infecciones repetidas. El diagnóstico se basa en la determinación de ferritina sérica. La fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos. ¿Respuesta? Bien, entonces la anemia ferropénica es una manifestación propia del lactante. Es importante recordar, no solo del lactante, sino también del niño en la etapa puberal. Los momentos de mayor crecimiento son los momentos donde se produce la anemia. Esto por, obviamente, incremento del metabolismo, hay mucho crecimiento y el metabolismo las reservas de hierro no son suficientes para ese metabolismo exagerado. Por eso que en los momentos de mayor crecimiento se dan las anemias. Y el momento de mayor crecimiento es la etapa de lactancia. El niño lactante crece rápidamente y es exponencial el crecimiento, como se da en su segundo estirón, que es la etapa puberal, ¿no? Entonces, la más frecuente es la deficiencia de hierro. Entonces, la anemia ferropénica del niño se caracteriza por los siguientes hechos, excepto uno. ¿Es la causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia? Sí. ¿La lactancia materna prolongada evita su aparición? No. ¿No? Entonces, esto es importante. Entonces, si la mamá es anémica, entonces por lo más probable es que el niño también termine con anemia. Va a ser menos probable que pueda mantener sus reservas o tratar de cubrir sus necesidades en el niño. ¿Su desarrollo está favorecido por las infecciones repetidas? Sí.
El diagnóstico se basa en la determinación de la ferritina sérica, sí, esto es importante. Entonces, no solo tomar un hematocrito y también una hemoglobina, sino también tomar ferritina sérica. Y de eso también va a determinar el tratamiento. El tratamiento se inicia y se termina hasta después de corregirse el hematocrito o la ferritina sérica. Pueden ustedes prolongar entre 3 a 4 semanas después de haber corregido la hemoglobina o la ferritina sérica. ¿La fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos? Sí. La respuesta es la B. Una niña de 6 años diagnosticada de coartación de aorta consulta por talla baja. En la exploración física se observa talla en el percentil 3 para su edad y pterigium coli. ¿Frente a qué estamos? ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico probable y qué exploración realizará para confirmarlo? Si ustedes tienen una niña con talla baja y tienen pterigium coli, ¿en qué van a pensar? En Turner. Y recuerden, Turner está asociado ¿a qué? A coartación de aorta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El diagnóstico será Turner. ¿Y qué vamos a hacer para hacer diagnóstico? Un cariotipo. Avanzaremos. Niño de 2 años que presenta fiebre elevada de 4 días de evolución, con afectación del estado general, ligera irritabilidad. A la exploración destaca la presencia de un examen maculopapuloso discreto en el tronco e hiperemia, conjuntival bilateral sin secreción. Presenta además enrojecimiento bucal, lengua frambuesada e hiperemia faríngea sin exudados amigdalares, además de adenopatías laterocervicales de más o menos 1.5 centímetros de tamaño. Ha recibido 3 dosis de acitromicina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Exantema súbito, Kawasaki, escarlatina, rubiola, mononucleosis infecciosa. Kawasaki. Ojo, la escarlatina tiene una manifestación similar. La escarlatina tiene manifestación de igual hiperemia y también lengua frambuesada, si ustedes han leído. Pero lo que no tiene la escarlatina es la inyección conjuntival. ¿Ya? Entonces, también hay manifestación exantemática. La respuesta es Kawasaki. Lactante de 2 meses de edad que hace 3 días comenzó con mocos nasales acuosos, tos y estornudos. Dice ayer presenta taquipnia con 60 respiraciones, tiraje intercostal con aleteo nasal. En urgencias observan distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias y expiratorias y algunos crepitantes bilaterales. Una radiografía de tórax muestra hiperinsuflación bilateral con una atelectasia laminar y corazón pequeño. Presenta un pH de 7.24, PCO2 de 58 y bicarbonato en 21. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hablamos de un lactante de 2 meses que empieza con cuadro respiratorio alto. Tiene mocos nasales, tos y estornudos. Y luego de cuadro respiratorio alto empieza a tener manifestación clínica baja con distrés respiratorio. Ya tiene una frecuencia incrementada con tiraje intercostal y aleteo nasal. Y el examen van a encontrar sibilancias, sibilantes inspiratorios y expiratorios. En la radiografía muestran hiperinsuflación, que es atrapamiento de aire. Y van a ver en la gasometría una acidosis respiratoria. ¿Respuesta? Será bronconeumonía bilateral, crisis asmática de origen infeccioso, miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva, neumonitis intersticial o bronquiolitis. Diagnóstico. Primer episodio de broncoespasmo, bronquiolitis. Niño que inicia con cuadro respiratorio alto y que luego presenta broncoespasmo, ustedes deben pensar en bronquiolitis. Primer broncoespasmo en niño menor de 2 años, bronquiolitis. ¿Sí? Entonces los virus responsables son respiratorio sincitial, pues adenovirus, influenza, parainfluenza, con mayor frecuencia respiratorio sincitial. Entonces la respuesta es la E, ¿sí? Bronquiolitis. ¿Todos? Lactante varón de 10 meses de edad, a quien en un examen rutinario de salud se le descubre una masa en el flanco izquierdo, que es dura, que sobrepasa la línea media. En la ecografía abdominal dicha masa se corresponde con un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?
Bien, antes, ¿frente a qué estamos? Es un niño de 10 meses de edad y que tiene una masa abdominal. En examen rutinario descubre una masa en el flanco izquierdo que es dura y que sobrepasa la línea media. La ecografía de dicha masa corresponde a un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal. Tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal con mayor frecuencia es neuroblastoma. El principal tumor sólido extracraneal en el niño es el neuroblastoma. Le sigue en frecuencia el nefroblastoma o tumor de Wills. Entonces, el neuroblastoma es una tumoración que es más frecuente a nivel abdominal y dentro del abdominal más frecuentes a nivel suprarrenal. Ya puede tener localizaciones a nivel de mediastino también, a nivel de mediastino posterior, pero el más frecuente es abdominal y la suprarrenal. Es una masa dura que generalmente abarca o afecta la línea o sobrepasa la línea media. Diagnóstico de neuroblastoma clínico con una ecografía, si ustedes una ecografía para confirmar el diagnóstico. Pueden hacer también una resonancia con contraste para localizar en forma adecuada la tumoración. Y una forma que también se hace en algunos lugares como screening es determinar, ¿no?, algunos componentes de la suprarrenal. ¿Recuerdan que? Las catecolaminas suprarrenales. Entonces, en unos lugares las catecolaminas son forma de hacer diagnóstico como un screening. Se hacen screening a los lactantes pequeños en zonas de mayor incidencia de nefroblastomas y rápidamente hacen diagnóstico con tratamiento oportuno. El pronóstico es favorable cuanto menor es el niño. En menores de 1 año el pronóstico es mucho mejor. Y en los estadios 1 y 4S el pronóstico es mucho mejor. Entonces, ¿la edad inferior al año empeora el pronóstico? No, mejora el pronóstico en los niños menores de 1 año. Cuanto menor es la edad, mejora el pronóstico. Si presenta metástasis hepáticas, ¿estará contraindicado el tratamiento quirúrgico? No. Entonces, la metástasis hepática, el síndrome de Pepper, que también puede haber metástasis a otros niveles, no contraindica el tratamiento quirúrgico. Si debe realizarse un aspirado de médula ósea como parte del estudio de extensión. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. El empleo de la gammagrafía con metadiodo benzilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas. Bien. La edad inferior empeora el pronóstico, no, mejora el pronóstico, es bueno el pronóstico. Si presenta metástasis hepáticas como el síndrome de Pepper, no contraindica el tratamiento quirúrgico. ¿Debe realizarse el aspirado de médula ósea? Sí, en todo niño con neuroblastoma deben ustedes realizar un aspirado de médula ósea por metástasis a nivel de ese lugar, así como hay metástasis pulmonar, metástasis ósea, debe realizarse un aspirado de médula ósea en todo niño con neuroblastoma. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia, no. La hemihipertrofia, como la aniridia, es manifestación típica del nefroblastoma, tumor de Wills. Si ustedes tienen un paciente con hemihipertrofia, que es el agrandamiento, engrosamiento de los músculos de un lado del cuerpo en relación al otro, asociado a aniridia, deben sospechar ustedes en nefroblastoma o tumor de Wills. ¿Sí? El empleo de la gammagrafía con metayodo benzilguanidina no ha sido abandonado, todavía se utiliza para hacer diagnóstico. La respuesta será la C. Debe realizarse un aspirado en todo paciente con neuroblastoma. Niño de 7 meses deshidratado, con vómitos, diarrea y fiebre, nos llega con la siguiente analítica: una hemoglobina 11.6, hematocrito de 39, leucocitos 14.900, neutrófilos 63%, linfocitos 30%, monocitos 7%, plaquetas normales de 322.000, con una osmolaridad de 295, sodio 137, potasio 5.6, calcio iónico en 1.2 y con una